es, ¿cómo se Ruy. escribe? Ruy. Ruy. R-U-Y. No, la otra I. Y latina. Y latina. Ruy. Ruy. Mi apellido Ok. es Machalele. Ruy Machalele. Dile Ruy para que no Ruy te- Machalele. Ok. Ya está. Bueno, Cuando pues, ustedes digan, ¿eh? ¿están listos? Si quieren cerrar nada más. Yo creo que yo voy a salir, soy muy inquieto, pero no creo que sea conveniente que sea. Ok. Inquieto, ¿eh? Va. Pues, si están listos, puedes empezar y presentarles. Ok. Ruy Machalele. Ok. Bueno, pues vamos a arrancar un poquito este podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial y un poquito, digo, la intención principal de esto es que, digo, apenas nos conocemos, pero realmente, pues la verdad es que me siento muy, muy contento de que estés aquí con nosotros porque la idea de este podcast es justo invitar mucho a gente que realmente cambia vidas y que impacta gracias. vidas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos empezar, porque creo que de lo poco que conozco y sabiendo de ti, creo que realmente te proyectas como tal, como un cambiador de vidas, ¿no? Alguien que realmente quiere, pues, generar ese cambio. Y yo creo que, pues, obviamente me gustaría que empezáramos con eso, ¿no? Siempre un cambiador de vidas a veces es... siempre vemos el éxito o siempre vemos ya la historia en el punto final, ¿no? No lo vemos desde el inicio, no sabemos dónde son esos orígenes, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito yo quiero que la gente te conozca, Ruy, porque la verdad es que creo que tienes una historia muy interesante, una historia que realmente desde que se conoce puede impactar, ¿no? Entonces, un poquito, digo, platícanos tú, da una breve introducción, obviamente, de quién eres y poco a poco vamos entrando al tema. ¿Te late? Sí, me late. Pues a ver, Ruy, pues obviamente, digo, ¿tienes ahorita cuántos años? Tengo 41 años. Tienes 41 años, 41 años de trayectoria. Vámonos a los primeros años, ¿no? ¿De dónde viene Ruy? Yo vengo de Mozambique. Está en el sur de África, está justo pegada a Sudáfrica, donde fue la Copa 2010. Allá nací, en Mozambique, y muy afortunado de venir desde allá. Ok, Mozambique, digo, es realmente un lugar donde, digo, ha habido situaciones también complejas, ¿no? Es, de alguna manera, creo que Mozambique, considerado casi hoy por hoy como también uno de los países y de los lugares como más pobres, ¿no? Considerado como que realmente la situación económica y las oportunidades son difíciles. Entonces, ¿qué se siente estar iniciando ahí tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo se percibe desde ese punto? De hecho, yo siempre, desde que tengo conciencia, yo siempre supe que mi futuro sería fuera de Mozambique. De hecho, Mozambique se independizó en el 75. Realmente es la independencia de Mozambique es reciente, no es como México, que tiene más de 200 años. Y al principio de los 90, un niño de 9, 10 años, yo decía a mi mamá, mira mamá, cuando yo crezca yo voy a estudiar fuera de África. Mi mamá casi me decía, no seas tonto para no decir otra palabra. El punto es que había muchas limitantes obviamente en el país y por la situación política que habíamos vivido del colonialismo no había muchas oportunidades. Pero yo siempre supe que iba a estudiar fuera de África, que mi vida iba a ser no solo fuera de Mozambique, como fuera de África. Y desde ahí... ¿Cómo lo sabías? O sea, ¿cómo sentías eso de...? Lo sabía porque yo siempre supe que nací especial, sin pretender ser pretencioso, pero yo siempre supe que había nacido para impactar a la vida de los demás. Y siempre supe que tenía una trayectoria que ya estaba de alguna forma predestinada para mí. Un camino a seguir para llegar al objetivo que hoy por hoy puedo decir con mucho orgullo que lo he logrado. Pero claro, todo ha sido una historia, ha sido momentos de frustración, no, porque siempre supe que lo iba a hacer. Pero los obstáculos ahí siempre están. Y las críticas siempre están de que no vas a poder, de que estás bien tonto, de que
de que no te van a dar un lugar hasta por tu color de piel. Entonces, varios prejuicios que a veces están arraigados en tu propia esencia, Claro. de cierta forma, en tu propio origen, que realmente que para que te salgas de este cuadro, que ya está predeterminado, de que las reglas son así, entonces enfrentas muchos obstáculos, ¿no? Yo creo que ahí hay un común denominador en toda la gente que realmente hace un cambio. Realmente yo creo que ese común denominador es ese punto que es el que comentas, ¿no? Que internamente siempre lo sabes. Hay algo en ti que lo sabía. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Cuándo sentiste esa como iluminación de decir, aquí fue el momento? ¿Tienes ese recuerdo? Tengo ese recuerdo, y ya estoy muy chistoso, porque en Mozambique había una miniserie infantil que se llamaba El Carrusel de las Américas. Okay. Era de los... Salían niños de igual de mi edad en su momento, no sé cuántos tendría yo, 9, 10 años, que era la actriz Ludovica Paletta, me acuerdo, y ya no me acuerdo el actor. Y salía un negrito, era el único negrito que salía. Okay. Entonces, lo veía a veces tan solito y la novia, bueno, a la persona a la persona que él quería como novia, pues no le ponía mucha atención. Entonces desde ahí yo dije, algún día voy a ir a México, y si me caso con una mexicana sí me va a hacer caso, sea güero o no me va a hacer caso. Entonces empezó por algo de una telenovela infantil, pero que cuando salía, para mí era como una apertura, era como una ventana al mundo, de que wow, existe algo más que aquello que yo veo aquí en Mozambique. Y yo quiero ir a donde pueda impactar, a donde quizás ese niño que se llamaba Cirilo en la telenovela, Claro. yo quisiera ser este niño pero de una forma exitosa y sin sufrir tanto. Entonces empezó a ver una serie infantil, Claro. pero me causó esa curiosidad. Carrusel de niños, esa Sí. telenovela era además mexicana, ¿no? Sí, mexicana, y pasaba en Mozambique con el doblaje brasileño. Claro, claro. Entonces cuando pasaba la telenovela y todos estábamos ahí clavados en la tele para ver el Cirilo y la María Joaquina y, O y sea, toda la trama. tú en algún momento así como niño de 8 años te sentías Cirilo y decías, yo en algún punto voy a tener a una pareja mexicana. De así, de cerca, y de sí. ahí descubriste. Es de ahí donde me di cuenta que realmente podía proyectar, o sea, y yo lo sentía tan adentro de mí que a veces ni siquiera hablaba con las personas porque decían, tú estás loco, apenas acabamos de independizar, estás tonto, o sea, no tenemos condiciones, ni siquiera para comer a veces teníamos. ¿Cómo piensas tú que vas a poder viajar algún día y conocer a personas? No. ¿Cómo era ahí tu situación económica? O sea, todo de todas maneras ahí era, ¿cómo lo sentías tú? ¿Era problemática? ¿Vienes, digamos que en tu familia, qué sucedía? ¿Había mucho prejuicio o no? De hecho, cuando eres muy chiquito, cuando estás chico, no te das cuenta de muchas cosas. Yo me acuerdo que mi mamá, con mucho amor, nos servía leche y agregaba agua. Pero para mí era leche, ¿no? Y me sabía leche. Al final todo está en la mente. Claro. Entonces, si yo decía, si tomo leche voy a crecer, voy a ser alto, y no. Y bueno. Y resultó, ¿no? Mido casi 2 metros, entonces creo que el agua de leche, por decir algo. Funcionó bastante bien, ¿no? Sí, el agua de leche funcionó bastante bien, y obviamente, conforme fui creciendo, gracias a Dios también la situación económica de la familia fue mejorando. Y me empecé a dar cuenta de lo privilegiado que era en ese momento, y obviamente empiezas a agradecer, ¿no? ¿Y por qué dices que ahí, o sea, qué era lo que te hacía sentir privilegiado en ese momento? En ese momento, porque me acuerdo perfectamente, una vez un tío mío, hermano de mi mamá, nos regaló una tele. Antes, para ver una tele teníamos que ir a casa del vecino. Claro. Y a veces estaba la serie muy interesante, El Carrusel de las Américas, el capítulo donde te quedaste todo inquieto, ¿qué va a seguir? Y ibas a tocar la puerta, y no, está lleno, y te cerraban la puerta. Entonces el dolor de no poder ver la serie, entonces llegas a la casa y dices, ay, tu mamá te ve y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No estás viendo a la serie que tanto querías ver. Entonces y se da cuenta de que obviamente estás mal. No, mamá, es que no pudimos entrar, ya estaba lleno. Entonces es cuando te das cuenta de que algo que parece tan sencillo
para que cuando no lo tienes, es muy duro. Entonces, un tío nuestro mío alguna vez llamó a mi mamá y obviamente ahora entiendo el dolor de mi mamá después de mucho tiempo. Nos regaló una tele y ahí nosotros fascinados con la tele. Yo casi dormía con miedo de que me la robaran. O sea. Sí, era como lo más preciado en ese momento, ¿no? Y además era como, digo, a veces yo me acuerdo que en ese momento también la televisión siempre era como esa ventana, ¿no? Que hoy por hoy es lo que pasa como con el internet, ¿no? Que es como esa ventana que te abre justo a otros mundos, ¿no? O sea, que ves realmente que hay un sueño, que hay otra vida, que hay otro lugar. Otra realidad. Y tú ahí es a donde querías como perseguirlo. ¿Y cuándo sales? O sea, ¿cuándo vas de ahí a otro mundo, ¿no? ¿O cómo es esa historia? Mira, cuando iba terminando ya la prepa en Mozambique, empecé a inquietarme. Bien, las cosas iban ya mejor en la familia, pero mis papás no tenían dinero para mandarme a una universidad privada de Mozambique. Entonces, un tío mío me dijo, oye, si quieres una beca, ve al Ministerio de Relaciones Exteriores, que está ubicado en tal lugar, tú ve y toca la puerta, y di que vienes de mi parte. Si te hacen caso, ya la hiciste. Entonces, siempre que yo tenía la oportunidad, me vestía muy formal, camisa, corbata, porque en Mozambique se usa mucho corbata, y yo muy joven, ¿no? Y tocaba la puerta, iba y tocaba la puerta. ¿Con quién quieres hablar? Me preguntaban. Decía, mira, quiero hablar con el ministro de Relaciones Exteriores. Obviamente no me recibía. Me cerraba la puerta una y otra vez, pero yo no tenía otra opción. O seguía insistiendo, o me rendía y decía, bueno, no pude. Pero algo me impulsaba a decir, Rui, tienes que seguir. Claro. Entonces, una vez yo estaba en la calle en Mozambique y traía mis shorts, mis tenis y mi playera, salía a caminar y pasé justo enfrente del ministerio. Dije, bueno, nunca me reciben, un dato estadístico más, toco la puerta, me van a decir lo mismo de siempre. Entonces ese día toco a la puerta y me abre una persona y dice, ¿sabes qué? El ministro está tan harto de ti que no sabe ni quién eres, que hoy te va a recibir. Entonces, para mí fue como, no puede ser, o sea, me de abajo para arriba, en shorts, playeras, o sea, no podía ver a un ministro, pero no tenía otra opción. Yo dije, tengo que hacer algo para que el ministro me vea a mí y no a mi vestimenta. Entonces, me acuerdo mucho de una película de Will Smith, de hecho que hay una parte, una entrevista... El de la felicidad, ¿no? Sí, llega todo desarreglado y se tenía que vender. Yo así me sentí en ese momento. Entonces paso y me acuerdo la alfombra roja del ministro, y sí me barrió de abajo para arriba, ¿no? Y me preguntó quién eres. Yo digo, soy Rui Machalele. Digo, muy bien, ¿qué pretendes? Es que quiero estudiar fuera de África. Y se empezó a reír. ¿Y cuál es tu promedio? Dije, 8. Y más le dio risa. Y me dijo, ¿sabes qué? Aquí en Mozambique damos becas a las personas que de un promedio de 9.7 para arriba. Claro. ¿Qué te hace pensar que a ti te vamos a dar la beca? Me quedé 2 segundos pensando, levanté mi cabeza y lo vi en los ojos, lo miré en los ojos y le dije, ¿sabes qué? Yo soy el alumno, el candidato más tenaz que usted ha conocido en su vida. No existe persona más perseverante que yo. Usted junta a todos que sacan 10. Yo soy mejor que ellos por mi actitud. Entonces, en ese momento, pero yo vi que el mensaje le había llegado. Dijo, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, me fui a mi casa y, para no hacer el cuento largo, 2 meses después suena el teléfono en mi casa, el fijo, y dice el señor Rui, te vamos a dar una beca y vas a ir a estudiar en Marruecos. Yo pensé, bueno, no es fuera de África, Marruecos sigue siendo África, pero bueno, es un paso, ¿no?
¿Tú ahí hablabas portugués? ¿O qué? Hablaba portugués y algo de inglés en ese momento. O sea, toda esta historia realmente que se está haciendo en la cabeza, todo era en portugués. Todo era en portugués. Okay. Ahorita ya pienso, ya soy en español, pero en ese momento. El español mexicano, déjame decirte que para mí es el mejor del mundo. Ajá. Okay. Sí, entonces ya salgo de Mozambique, hago a Marruecos, hice escala en Charles de Gaulle, en París, y fui a Marruecos. Y me acuerdo, a cara de mi mamá, yo dije, te dije, mamá, que iba a salir. Mi mamá dijo, bueno, Marruecos sigue siendo África. Sí, realmente sigues en África. Marruecos sigue siendo África. Yo, sí, mamá, pero pasé por París, por Charles de Gaulle. Pero sí, hijo, me dijiste que ibas a estudiar fuera de África y Marruecos sigue siendo África. Ok, mamá, no pasa nada. Entonces hago mi carrera en Marruecos. ¿Y qué te hacía rápido? ¿Qué te hacía tan terco ahí? Yo creo que nací terco. O sea, ¿tú crees yo siempre supe, yo creo que si hacemos una introspección como seres humanos, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente estamos hechos. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día de muchas personas es que no nos preguntamos qué es lo que realmente queremos. Exacto. Queremos pertenecer siempre a un grupo, pero no, está bien ser diferente. Está chingón ser diferente. No, no es nada malo. Claro. Entonces yo siempre pensé diferente. Yo siempre supe que iba a ser algo diferente. Yo siempre supe que iba a ser literalmente la oveja negra de la familia, no porque hiciera cosas malas, pero porque yo siempre supe que iba a ser esa persona que iba a hacer los cambios para decir sí se puede. Claro. Te puedes tropezar, pero te puedes levantar y puedes ser exitoso. Y que el éxito no está casado con un lugar geográfico. Pero ahí en tu mente el éxito era seguir adelante. Era seguir adelante, obviamente. Persistir. Persistir, así es. Y tu valor único y realmente lo que te hacía especial era esa terquedad. Sí, ¿no? Esa terquedad, pero de la buena. Okay. No que no escuchara opiniones, pero yo siempre me preguntaba, ok, Rui, escuchaste, pero ¿qué es lo que quieres tú? Es un riesgo, sí, porque dicen muchos, yo tengo experiencia, tú estás muy chavo, entonces tú tienes que hacer lo que yo te digo, si no te va a ir mal. Y cuando quieres salir del huacal, dicen, a ver, regéstate. Y no, déjame. Entonces llega un momento que dicen, ok, bajo tu responsabilidad. Y ahí es cuando empieza lo bueno. Ok. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, yo quería y estaba persiguiendo eso, en ese momento era querer, pues obviamente salir, y un poco lo que veo es que también, y siempre nos pasa eso, ¿no? Como que hay una relación también ahí siempre importante, cuando hablabas ahí, obviamente, con tu mamá y todo el rollo de decirle, o sea, esa necesidad también a veces como hijo, de decirle, ok, tú dices que todavía no estoy fuera porque estoy aquí, todavía en Marruecos y cosas así, y algo en tu mente decía, tengo que entonces salir, ir todavía a un lugar más, ¿no? ¿Hasta dónde querías llegar? ¿Qué era en ese momento así de decir, voy todavía a salir más? Yo creo que era a mí misma inquietud, porque todavía yo estaba seguro que todavía no lograba, era parte, ni siquiera la mitad de mi camino. Yo iba por más, yo sabía que esta oportunidad iba a aparecer. Entonces una vez yo ya estaba haciendo la maestría en Marruecos y apareció una oportunidad para salir de Marruecos para estudiar en España. Y se postularon casi 200 alumnos a las becas. Puros 10 tenían, pero ¿qué crees? Ya tenía la fórmula. Okay. Nunca fui alumno de 10. ¿Qué estudiabas? Estudié una carrera de Relaciones Internacionales. Ok. ¿Y lo que querías de éxito qué era? O sea, ser exitoso en qué? O sea, ¿cuál era como porque siempre estamos como en esta vida, siempre tenemos, ahorita que tú hablabas y decías, no, pues quiero tener el camino hacia dónde era en ese momento. ¿A dónde querías llegar? El camino es hasta donde Dios me pudiera llevar. Okay. Porque yo confiaba que había algo que confiaba en mis ancestros mismos. Yo sabía que nunca estaba solo. Okay. Los amigos somos muy espirituales de cierta forma. Yo siempre supe que no estoy solo. Siempre he creído mucho en ángeles, en el universo. Y ahorita que mencionas eso del tema de los ancestros, un poco también en Mozambique viene esa parte espiritual, ¿no? O sea, creer mucho en eso, ¿no? En
en que todos de alguna manera también tenemos parte de las generaciones anteriores, ¿no? Claro. De esas generaciones anteriores. ¿Cómo es esa creencia? ¿De dónde vienen esas creencias? De hecho, en Mozambique está la creencia, es tradicionalmente, cuando naces, haz de cuenta que hay una fila de gente que ya se fue, Okay. que está esperando para que sea tu ángel de la guardia. Okay. Entonces, esos siempre, mi mamá siempre decía, hijo mío, primero está Dios y después están tus ancestros. Pide a Dios primero y pide a tus ancestros. Y te va a ir bien. Entonces, yo en momentos críticos y que no sabía qué hacer, siempre pedía a Dios, a mis ancestros. Y de hecho, ahorita que estoy aquí en México, pido a la Virgen de Guadalupe, Wow. que me ha adoptado como su hijo y no me ha dejado caer jamás. Es la verdad. Qué padre. Soy una persona de fe, de mucha fe. Oye, y ese tema así, por ejemplo, o sea, realmente, digamos que religioso es eso, o sea, tú ahorita tus creencias están conformadas de eso, ¿no? Dices, Dios, mis ancestros y la Virgen de Guadalupe. Así es. Hasta en mi trabajo, actualmente las personas dicen, en mi oficina, dicen, Rui, tú ni siquiera eres mexicano, ¿por qué tienes allá a la Virgen de Guadalupe? Yo siempre les digo, ¿te acuerdas lo que dijo Chabela Vargas? Los mexicanos nacen a donde se les da la... Entonces, era verdad. Y yo estoy muy contento en México. Ok. Y entonces, a ver, cuéntame de ese viaje, o sea, mientras ibas tú avanzando en eso, ibas estudiando, llegaste obviamente también a España, entonces, o sea, o sí hiciste ahí también, estudiaste también ahí. Sí, pero para llegar suena muy fácil, quizás decir, sí, llegué, pero hubo una lucha Claro. ahí entre los 10 que yo no tenía, que era un alumno de 8 y nunca fui más de 8. Entonces, me acuerdo que de los 100 alumnos o 200, 150 más o menos que postularon, llegamos a ser solo 10 alumnos, y de los 10 alumnos iban a dar beca a 5. Salió la lista final de los admitidos a la maestría en España, y mi nombre no estaba en la lista. Okay. Quedé entre los 10 finalistas, pero no estaba en la lista. Obviamente, Solamente eran 5. Solamente eran 5. Entonces se me vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque en ese momento yo quería estudiar en España. Ya tenía 2 faltas de mi maestría en Marruecos por hacer trámites. Y a la tercera falta estaba fuera del programa de la maestría. O sea, como el perro de las 2 tortas. O sea, ni en México, ni en Sí, España. estás ahí como varado, ¿no? Así es. Entonces pasó el tiempo, entonces me escribe un maestro de la universidad, que en paz descanse, Joaquín Herrera Flores, que le mando un beso al cielo, mi ángel español del Señor, uno de mis ángeles terrenales, y me escribió y me dijo, Rui, hemos decidido dar una beca al alumno más, Solo una extra. Okay. Al alumno más aguerrido que hemos conocido en este proceso, y ese eres tú. Al más terco. Al más terco. Quiero estudiar en España. Aún yo, sí, claro, quiero estudiar en España. Y obviamente en eso, yo tenía que seguir tramitando mis papeles, entonces una vez no fui a mi maestría en Marruecos para llegar para ir a la embajada, al consulado de España en Ador, en el norte de Marruecos. Entonces ya sabía que hoy si no voy a la maestría, la tercera falta estoy fuera del programa. Entonces llego a la embajada y me dicen, y me piden el pasaporte y me lo sellan con la visa denegada. Okay. Entonces en ese momento fue como yo dije, no puede ser. Y yo por inercia, yo hablaba francés en ese momento, y escuchaba, soy nativo de la lengua portuguesa, entonces escuchaba que me decían, entendía que decían, estamos en territorio español, no puedes hablar francés aquí. ¿Ahí sabías ya español, algo de español? No, lo entendía por el portugués, porque es muy similar, pero a la vez no podía yo discutir, de alguna forma argumentar en español. Entonces me tuve que regresar a la universidad. Obviamente estaba yo destrozado. ¿Por qué? Porque sabía que ya había perdido la maestría en Marruecos.
Entonces llegué, me acuerdo, ahí mis compañeros estaban sentados. A muchos les dio gusto que me vieran otra vez ahí, ya sabes, la envidia nunca falta, ¿no? Claro. Entonces llegué y pedí a mi maestra que me quitara un poco, que me restara la falta, que no la hiciera válida. Y fue un momento de mostrar frustración. Entonces 2 días después me marca mi maestro Joaquín Herrera Flores y me dice: Rui, acabo de mandar una carta a la embajada, al consulado de España en Ador, y básicamente decía que ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940 y tantos, y ustedes, si no dan la beca, no dan la vista a este señor, las consecuencias son estas y estas y estas y estas. Entonces 2 días después me marcan, hablaban un perfecto francés. Voy por la visa y otra vez cometí la tercera falta, y ahí sí ya no había vuelta atrás. Me regresé a la Universidad de Marruecos para renunciar. Y me acuerdo, llegué otra vez, las mismas caras, que a algunas les había dado gusto porque la vez pasada había fallado. Entonces llegué y me veían algunos, y yo pedí al maestro, yo les voy a decir algo, me voy de aquí, maestro, adelante. Y para mí fue no me gusta hacer, no soy vengativo, pero fue una de las cachetadas con guante blanco que más encantó de mi vida, cuando anuncié que al final yo iba a estudiar en España. Entonces pasó ese proceso, agarré mi pasaporte y viajé por ferry, pero llegando para tomar el ferry, en Marruecos no me dejan subir al ferry. Nunca supe la razón. ¿No sabías? No sabía la razón. Me preguntaba por qué, me decían: tienes que ir al aeropuerto. Yo decía, no es posible. El punto es que me pusieron tantas trabas, yo con visa y todo para cruzar, que el ferry arrancó y yo no estaba dentro. Yo dije, no es posible. Pero en ese momento ya tienes un know-how de que sabes de dónde vienes y sabes que eres un guerrero nato, que no te puedes rendir. Entonces, yo con mi portuñol, mi maestro me habla, Joaquín Herrera Flores, y yo digo, ¿sabes qué? No me dejaron subir al ferry. No sé qué hizo el señor. Dijo, hay un segundo ferry hoy, pero a ese sí te tienes que subir. Cuando llegó el segundo ferry, me pusieron tapete rojo casi. Me meto al ferry, me acuerdo, agarré mi pasaporte, lo agarré con tanta fuerza que dije, lo peor que puede pasar ahorita es que pase una piraña y agarre el pasaporte y me lo lleve. Entonces fui a España y ahí empezó otra parte de mi vida, ¿no? Ok. Y en España esa ¿dónde comienza, digamos, cómo empiezas a sentir que es así la parte como más, o que te adelanta más a lo que vives ahora? En España, llegué a España, obviamente, y yo sabía que mi camino seguía. Pero en la vida no todas las cosas son una maravilla. Amo también a España con todo mi corazón. De hecho, mi compadre es español, pero una de las experiencias en mi vida más, no digo traumáticas, más significativas, porque yo veo todo como un impulso para seguir creciendo. Viví en España, ¿no? Y de hecho allá nació mi hija, mi esposa es mexicana, y la conocí. ¿Tú conoces a tu esposa en España? En España, es mexicana. Ok. Y cuéntame esa historia, o sea, porque justamente tú traías como esta parte de lo que veías, ¿no? O sea, retomando un poquito de lo que veías en la serie y en la telenovela de Cirilo, y cómo es que encuentras eso, cómo estabas destinado tú a repetir esa historia. O sea, llegué a España y mi grupo de amigos eran mexicanos, ¿sabes? Vente, ¿sabes? Y el mexicano en todo el mundo es querido, o sea. Entonces me adoptaron. Okay. Y mi grupo de amigos, o sea, yo vivía en España, pero realmente la mayor parte del tiempo convivía con mexicanos. Y en una de las fiestas que hubo en España de un amigo mío italiano, y me presentó a que es mi esposa ahorita, que es mexicana. Allá nos conocimos, pero lo soy honesto, no estaba buscando. Yo sabía que a lo mejor podía llegar algún día, pero no lo estaba buscando, ¿no? Entonces la conocí y bueno, nos hicimos novios.
en España y ahí nació nuestra hija, de hecho, Ok. una hija sevillana que nació en Sevilla. ¿Cuántos años? Tiene 13, va a cumplir 14 años. No, ya. pero ¿cuántos años tenías tú ahí? En ese momento, yo fui papá a los 27 años. Ok. A los 27 tuve mi primer... Oye, y ahí todavía tenías contacto con tu mamá, Sí, hasta la fecha. hasta la fecha. Y cuando llegué a España dije, Marqués, mamá, te lo dije. Te lo dije, yo estoy... Ok. Te lo dije. No fue la carrera, pero fue la maestría. Ajá. Y aquí estoy, mamá. Aquí estoy en Europa y voy a cursar mi maestría. Me recuerda un poco el personaje ahorita de Mamá Estoy Bien. ¿No has visto ese de Mamá Estoy Bien? Que saca un letrero y que va viajando por todo el mundo y justamente su letrero dice Mamá Estoy Bien. Sí, de ¿no? hecho, sí. De hecho, Ahí estabas tú. Sí, ahí estaba yo igual diciendo y rompiendo reglas, Y a cada vez que avanzaba, era siempre, ok, casi, la gente en general es como, tuviste suerte, esta es suerte, pero no te creas, pero ahí no vas a lograr nada. Es más, en un país donde tu piel sea la más oscura, jamás te van a dar oportunidad. Entonces, son paradigmas que tienes que romper. Claro. Y a cada vez que tropiezas, lo peor es que ni siquiera les puedes marcar para decir, oye, tropecé, tengo este problema, pues lo único que te van a decir es, te lo dije, y regrésate. Entonces aprendes a ser fuerte y resiliente porque dices, me tropecé, me tropiezo, me levanto, me limpio y sigo adelante con mi dolor, pero no puedo marcar. Claro. Porque si marco, se van a preocupar, van a decir, regrésate. Yo me voy a sentir un fracasado y voy a empezar a creer que realmente no puedo lograr, sea por mi origen, sea por mi color de piel. Digo, no. Yo me acuerdo perfectamente, hay un paréntesis que quisiera hacer, pero una amiga de Guinea-Bissau que no compaginábamos mucho. ¿Por qué? Porque decía, siempre que ella lograba algo, decía, es porque yo soy chingona, perdón la palabra. O sea, es que yo soy muy inteligente, yo soy muy lista. Y siempre que fracasaba decía, es porque soy negra. Yo decía, eso no se vale. Ok. No, el color de tu piel, de donde sea tu origen, no define tu éxito. Y no se vale que cuando tú logras, si eres una persona, te consideras inteligente, y cuando no, los demás tienen la culpa. No. Tú eres tu propio éxito y tu propio fracaso. Y todo está aquí en tu mente. Claro. Entonces, yo siempre lo tuve muy claro. Yo creo que mucho, digo, yo lo escucho y últimamente ha habido mucho también así como en mi vida esa parte de entender que cuando tú tienes claro, o sea, cuando tú sabes y dentro de ti está esa parte de saber que no te vas a rendir, de saber que hay como esas voces, y ahorita me recuerda mucho por lo que dices de los ancestros, que son esas voces que de repente como que sabes que hay alguien que te está hablando. Así es. No lo Sabes ves, pero sabes. que cuando estás en el dolor, cuando estás en el sufrimiento, cuando estás ante las adversidades, ante toda esa gente que te dice, no, es que no lo vas a lograr, es que no vas a pasar, escuchas como esa voz que te dice, ¿no? Y tienes como el contraste de voces, ¿no? Porque así como te hablan para frenarte, para decirte, no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a llegar a donde estás pensando, también tenemos ese como contraste de esa voz que nos dice, sí vas a llegar, ¿no? Y como dices ahorita, o sea, es clarísimo esa parte, ¿no? Tú lo sabías y dentro de ti había voces que te decían, vas a llegar más lejos. Así es. Y tienes un propósito todavía mayor y todavía tienes que seguir luchando, ¿no? Yo creo que eso es lo que también lo noto ahorita, ¿no? En esa voz que es una voz fuerte de seguir y de seguir y de seguir y de jamás descansar, ¿no? Y obviamente veo, digo, ahí en cualquiera que escuchara obviamente un poquito esta historia, ¿no? Va viendo como una persona que tiene claro y que desde el principio dice, voy a llegar, va avanzando, ¿no? Y pareciera que hay como estos entes que quieren frenar y que quieren jalar. Sí los hay. Y que hay esa parte, ¿no? Y que son esas como energías también, ¿no? De los polos opuestos, de que dice uno, bueno, ¿contra qué tengo que luchar? Pero ahí va, ¿no? Ahí va. Y llegas entonces a España y ¿qué pasa? O sea, ya que nace tu hija, ¿dónde pareciera, ¿no? En esa historia pareciera ese punto cúspide, un poco de que ya habías logrado salir, habías ya logrado estar así en la maestría,
o bueno, ¿qué era era la carrera, ¿no? O sea, bueno, ya Sí, estabas en España la maestría. Ajá. ¿Hacia dónde ibas después? O sea, ¿qué era lo que decías? ¿Hacia dónde cambiaba ese camino de decir ahora hasta dónde voy a llegar? Bueno, nació mi hija. De hecho, mi esposa, cuando tenía ya 8 meses de embarazo, la que es mi esposa ahorita, tenía ya 8 meses de embarazo y a mí me urgía empezar a trabajar. Entonces, a los 8 meses, conozco a una persona que trabajaba en una empresa en España, a un doctor, y me consiguió un trabajo por 6 meses. Entonces, mi esposa pudo descansar. A los 9 meses también nació mi hija, yo todavía tenía 5 meses de chamba, ¿no? Y me comentaban que, oye, Ruy, tienes la probabilidad de que seas contratado, ¿no? Para que seas ya de contrato indefinido. Y para mí era una vez más decir, bueno, voy a romper otra regla, ¿no? Okay. No es común, que de hecho a veces la gente cuando estaba en España era uno que otro, bromistas a veces, amigos míos, oye, que llegaste aquí de patera, no sé cómo. Yo, oye, no importa cómo llegué. Y a una vez le contesté a uno de ellos y ya estaba algo molesto, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor tú estás aquí, tú naciste aquí, pero yo conozco tu país, conozco al mío y conozco a los demás países. Entonces, ¿qué tanto conoces tú? Entonces, ¿por qué crees? No importa cómo llegué, no importa que llegué, claro, y aquí estoy. Entonces, empiezo a trabajar y a los 5 meses, terminando los 6 meses, ahí ven la parte, la parte, no digamos fea, pero una de las partes que más me cambió en la vida. Entonces mi esposa me dice, oye, mi amor, hoy vas a firmar el contrato. Y yo, sí, mi amor, no es que no se podía, sí se puede. Entonces voy a esa empresa, y llego y veo a la directora de marketing ese día y me dice, estaba rara, a mí estaba raro. Yo, ¿qué pasó? Dijo, Ruy, te tengo malas noticias. Yo, ¿por qué? Me dice, no te vamos a dar el contrato. Yo dije, ¿pero por qué? ¿En qué fallé? Digan para mejorar. Dijo, tú no fallaste, Ruy. Lo que pasa es que al responsable de recursos humanos no le parece tu color de piel. Entonces, amigo, ahí se me vino el mundo encima. Ahorita veo este tema y fluye. Antes no podía hablar porque se me hacía un nudo de la garganta. Claro. Entonces se me vino el mundo encima y ahí escuchaba las voces de toda la gente que decía, ¿por qué eres negro? ¿Por qué eres no sé qué? No puedes lograr, porque en un país donde tú todo de piel es más oscura, no puedes lograr nada. Y regrésate. Ahí vi todos los nos de mi vida en ese momento. Y me acordaba mucho de una película mexicana, que mis angelitos a negros. No había una niña que era negrita, su mamá era gorita, que se echó harina encima y dijo, mamá, ahorita sí ya me quieres. Te lo juro, en ese momento dije, a lo mejor me echo harina encima, busco al cuarto de recursos humanos y dije, ya soy blanco, ya, dame chance, ¿no? Porque estoy apto, soy inteligente. Pero realmente no lo hice, pero todo tipo de pensamiento. Pero en ese momento sí, digo, esa parte es así como difícil, en esa parte como de sentir que de alguna manera pueden hacerte dudar o sentir que puedes llegar con ese conjunto de voces como renegar ante tu esencia, ¿no? O sea, o a decir que está mal en mí, ¿no? Así es, y tienes dos opciones. O te hundes y te haces la víctima, que el mundo me maltrató, te deprimes, o dices, no, yo soy chingón. A mí nadie me va a hacer menos. Yo no soy menos que nadie. Okay. Yo soy único. Y si vengo de donde vengo y sigo logrando cosas, yo lo voy a lograr. Pero claro, es válido también que sepas que entiendas también que ciertos capítulos en tu vida se terminan para empezar otros. Entonces ese día fue uno de los días más complicados de mi vida, obviamente. Porque además ya era tu mayor esperanza. Así es. Entonces me regreso a casa. Yo iba caminando, yo ni siquiera quería llegar a la casa, porque ¿qué voy a decir a mi esposa? ¿Qué le ibas a decir? Entonces llego a la casa
y mi esposa está con la niña en la mano, bueno, en los brazos, y dice, mi amor, ¿ya firmaste el contrato? Yo, no, mi amor. ¿Pero por qué? Yo dije, porque soy negro. Entonces, mi esposa en ese momento se quedó como paralizada con la niña, y ya le expliqué, o sea, fue tan peculiar ese sentimiento que en ese momento hasta yo me sentí culpable de estar con ella. Nunca se lo he dicho, pero yo tuve ganas de decirle, ¿sabes qué? Mejor búscate una pareja diferente, porque no tienes por qué vivir con alguien que a lo mejor puede tener fracasos por el tono de piel. Es algo que no quiero cambiar, soy muy orgulloso de ello y no lo pretendo hacer. Entonces, pero no se lo he dicho, obviamente. Pero dejé el libre albedrío de que pudiera ella decidir. Ella dijo, mi amor, voy a dar para adelante. Tú ya vienes de muy lejos y no te vas a hundir por eso. Entonces fue en ese momento que entendí que, bueno, estaban los dos extranjeros y ser papá de un país extranjero, no teníamos la tía o la mamá que nos ayudara. Sí, no, estaban ustedes solos Así con todo el era, mundo. criando a la niña a través de doctores de internet. Cuando llora, ¿qué tiene? ¿Cómo llora? Era una situación complicada. Entonces fue cuando decidimos, bueno, dije a mi esposa, bueno, si termina nuestro capítulo en España, que tanto amo, le mando besos y abrazos a mis amigos españoles, pero si termina mi camino en España, ¿a dónde vamos? ¿A Mozambique? Pero para ti Mozambique no era opción. No era opción, para mí es como reafirmar que fracasé. Entonces decidimos, no, vamos a México. Así que yo ya hablaba español. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 4 idiomas, portugués, inglés, francés y español. Okay. Entonces, cuando decidimos venir a México, mi esposa me acompaña a la Embajada de México en Madrid. Metemos los papeles, pues yo necesitaba una visa, pues mi hija siendo hija de mexicana, pues yo era mexicana, pero yo no tenía papeles para entrar a México. Entonces una vez más me dio una situación de tener que pedir una visa, pues ya no tenía nada que hacer en España. Entonces pido la visa y me dicen, regresa mañana, y mi esposa viajaba ese día con la niña. Yo sabía que iba a viajar tiempo después. Viaja a México, al día siguiente yo regreso a la Embajada de México en Madrid, en su momento, y entrego mi pasaporte, y lo mismito que había sucedido en Marruecos, en la Embajada Española sucedió en la Embajada de México, en Madrid. El cónsul decidió no concederte la visa. Yo, no, otra vez me veo los fantasmas. Y yo digo, no puede ser posible. Otra vez está pasando lo mismo, te lo juro. Otro no. Parecía que estaba escuchando a mi maestro, que en paz descanse, Joaquín Herrera Flores. Yo recité la frase de la carta, la frase más significativa que él había escrito a la Embajada de España en Marruecos. Yo dije, ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano de ir y venir, según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940 y tan. Te lo juro, parecía que tenía a mi maestro aquí soplándome al oído. Di esto, mijo, dilo, ahorita. Se quedaron impactados con el nivel de conocimiento que les hice ver en ese momento. El punto es que él recoge mis papeles otra vez. Después de haberme dicho me habían dicho que con el cónsul la cita era en 3 meses, recogieron mis papeles, se metieron. 5 minutos después, las puertas de las embajadas son muy gruesas, de seguridad, son como esas del banco. Viene un señor muy bien vestido, abre la puerta, señor Ruy, yo sí, pasa, que pase. Entonces yo me acuerdo que todos estábamos ahí, quedaron como que congelados, como que esto va a pasar con el cónsul o con el embajador. Llegué, me senté, expliqué mi situación y me dijo el embajador en ese momento, el cónsul, ¿hablas portugués? Y yo, sí. ¿Podemos platicar un poco? Es que estoy aprendiendo portugués. Yo, claro que sí. Platicamos. Digo, señor Ruy,
yo te voy a dar la visa. Acompáñame. Salió el señor, le dijo, al señor Ruy hay que darle la visa ahora mismo. Y que le den entradas múltiples, por si hay que regresar a España para hacer algún trámite. Señor Ruy, fue un gusto conocerlo. Mucha suerte. Imagínate si yo hubiera aceptado el no, de que el cónsul decidió no concederte la visa. Aparte, el cónsul ni siquiera tenía nada que ver con esto, no sé qué es lo que pasó. Entonces, una vez más, pero ya llega un momento que ya sabes, ya tienes esa fórmula. Sí, como dices, tienes ya un know-how. Sí, ya tienes Simplemente nunca aceptar un no. No, y es válido cuando digas que esta etapa terminó, pero que sepas que estés consciente de que intentaste hacer todo lo que pudiste hacer. Que sepas que agotaste todas tus reservas, todas las vías legales, obviamente, y humanamente posibles. Tienes que estar seguro de que agotaste todas. Si no, no puedes decir no puedes decir que no lo lograste, porque no intentaste. Si tienes 100 posibilidades, intentaste 99. Si te faltó una, fracasaste si no intentas con esta una. Oye, y ahí, o sea, en ningún momento has sentido que un no rotundo realmente sí te ha puesto un alto. Sí, por ejemplo, cuando fue lo del trabajo en España, es válido, a veces tienes que replantear las cosas. Pero yo realmente, estoy acostumbrado a navegar donde la gente dice que no vas a lograr. Esa es mi esencia. Si me pides que sea igual para pertenecer, me muero. No puedo fingir, no puedo ser hipócrita. No puedo decir que soy así para que me acepten, para que me den una oportunidad. Yo siempre pienso que las oportunidades genuinas aparecen siempre cuando tú eres genuino contigo mismo. Si tú no te respetas a ti mismo, no espera que los demás te respeten. Y el que quiere estar contigo va a estar contigo porque quiere estar contigo, no porque le convengas. Y el que no quiere, que se marche. Entonces, si estamos muy conscientes de nuestro valor, de lo que realmente somos, no hay nada que nos pare en este mundo. Oye, ¿y cómo crees que, digo, un poquito pensando en mucha gente que a veces conocemos y que cuando le decimos esa parte, ¿no? Que le dices, tú toma tu valor, tú nunca, o sea, apréndete a conocer, aprende a que precisamente seas como genuino contigo y todo eso, pero muchas veces cuando está la duda, ¿no? Como dices tú ahorita, o sea, cuando te replanteas y empiezas a pensar, ¿y si la gente y si algo de lo que dicen tienen razón? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo le dirías justo a la gente cuando realmente busca y dice, híjole, pues sí, es que suena muy fácil con alguien que realmente ha trabajado el no rendirse, el tema de siempre como estar seguro de sí mismo, pero con una persona que no está como tan segura de sí misma y eso, ¿cómo le dirías que siga adelante, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo mexicano que una vez me dijo, Ruy, tú tienes mucha suerte. Porque tienes esto, has logrado esto y aquello. Yo en ese día yo le hablé de la ventaja oculta. A ver, vamos a poner que se llame Roberto. A ver, Roberto, ¿tú dónde naciste? En México, ya lo sabes, ¿no? Yo sí. Yo nací en Mozambique. México, una persona que nace en México, un pasaporte mexicano, necesita visa para Estados Unidos, Canadá, uno que otro país. Más del 90% de los países en el mundo, un mexicano no necesita la visa para viajar. Naces en África. Casi el 100% de los países te van a rechazar. Te van a rechazar, necesitas tener una visa. Le dije, Roberto, tú hoy por hoy puedes agarrar, juntar una lana de mochilazo, voy a Europa a ver qué me gusta, si no regresas.
yo no pude hacer esto. Porque primero tenía que tener el dinero, que después la visa, a ver si te la dan. Esa es tu ventaja oculta, pero ojo, hay algo que quizás tú no hiciste. Naciste muy cómodo. Estás muy cómodo en donde estás. Yo tenía hambre. Vine y el hecho de que hoy esté hablando contigo, Roberto, significa que ya llevo el camino recorrido. ¿Cuál era tu ventaja oculta? Mi ventaja oculta. ¿Cuál es hasta ahora? Mi ventaja oculta. A mí no me quedaba de otra que ser mi propia esencia, mi propia madurez, mi propia inteligencia emocional. Pero la ventaja oculta de mi amigo era por el simple hecho de haber nacido en México. Está chingón, es una ventaja que la gente no la ve. Pues claro, naces con algo, es normal. Si no tienes un punto para que puedas comparar, vas a decir, a mí no me fue bien. Claro. Aquí estoy jodido, aquí no puedo avanzar, pero no es eso. Pues Roberto, tú te quedaste en tu zona de confort. Yo te conocí, hablé contigo y seguí avanzando. Entonces, hay que poner mucha atención. Si tú no aprovechas tu ventaja oculta, alguien te va a rebasar. En lugar de ser una ventaja, después te va a convertir en una frustración para ti. Claro. Sí, yo creo que justamente esa es la parte importante siempre, ¿no? O sea, también mucho del autoconocimiento, ¿no? El de realmente como explorarse, ver hacia adentro y decir, a ver, ¿cuál es mi ventaja oculta, no? Y todos lo tenemos. Y todos lo tenemos, sí. Pero no nos preguntamos. Es más fácil decir que el vecino lo tiene, que este cuate tuvo suerte, que el otro es un barbero, que es más fácil que digamos todo eso. A que aceptemos que realmente no hemos hecho una introspección y preguntarnos, oye, ¿de qué realmente estamos hechos? Hay un conferencista muy famoso, no se me viene otro nombre encima, que dice que una cosa hacemos, que vivimos de ello para comer, pero otra cosa es de la labor. La labor es tu gift, es tu don. Todos tenemos un gift, todos tenemos un don específico para algo. Y que no necesariamente es la carrera por la cual es tu... Frustrados haciendo trabajos que no tienen nada que ver con lo suyo, porque al final nunca nadie se preguntó qué es lo que realmente quiero. Hemos preguntado qué es lo que quieres tu papá, qué es lo que quieres tu mamá, qué es lo que quieres tu sociedad. Y en lo último, ojalá nos preguntáramos, ni siquiera, el tema es que ni siquiera nos preguntamos. Entonces ahí está la base de todo, toda la frustración y todo el éxito está en la introspección. Si no hacemos introspección, no servimos para vivir realmente. ¿Y qué es lo que quieres tú? O sea, tú cuando hiciste todo ese trabajo de introspección, ¿qué es lo que tú querías? Yo en su momento yo dije, no, yo quiero llegar como me habían dicho por mi color de piel, que yo no podía ser exitoso en un país extranjero. Yo dije, no, ahorita estoy en México, yo quiero llegar algún día a ser un ejecutivo importante de una empresa. Yo quiero llegar algún día a ser un gerente importante en una empresa. Y llegas con toda la ilusión, soy políglota, lo que tú quieras, y carreras, maestrías. Claro, porque llegando aquí a México, realmente tú eras, el hecho de que pudieras pasar aquí, ahora también eras alguien con mucha ventaja, ¿no? Ventaja y desventaja. Ventaja, ¿por qué? Tenía estudios, idiomas, desventaja porque no tenía experiencia. Y porque ya tenía cierta edad avanzada para empezar en la industria, casi a los 30 años. Y normalmente los chavos empiezan a los 21 años de practicante. Entonces, empecé a buscar chamba y no me contrataban porque decían que yo estaba sobrevalorado. Entonces tuve que aceptar una chamba de practicante. Entonces me acuerdo algunos amigos decían, no manches, o sea, con 4 idiomas, carreras, maestrías, estás aceptando una chamba de practicante. Y yo, ¿sabes qué? Tengo que empezar de algún lugar.
yo sé a dónde voy a llegar. Y claro, empecé con el trabajo de practicante, veía, observaba, obviamente ya tenía a mi hija, no podía yo tener a mi esposa aquí en Querétaro, vivía de favores en la casa de una persona aquí en Querétaro, me prestaba el cuarto y mi esposa se quedaba en Hidalgo con mi suegro, en lo que yo me buscaba la vida. Te soy honesto, cuando estaba en la industria y veía a veces a algunos compañeros que voy a viajar a tal país, y iban a la planta, a lo mejor a la empresa, a lo mejor por alguna cosa, y les veía salir con sus maletines, iban a un viaje de negocios, yo decía, wow, algún día voy a llegar ahí. Y muchos decían, no, mijo, no, para que llegues ahí, tienes que haber empezado desde antes. Y llegaste. Tú vas a empezar tarde, tú empiezas tarde, se me decía. Entonces, yo me propuse llegar a donde yo quería llegar. Empecé ganando 2.500 pesos al mes de practicante. Dejaba 1.500 pesos a mi esposa y yo me quedaba con 1.000 pesos. Y una cosa, un paréntesis que quisiera hacer, aquí en Querétaro hay un restaurante que está en el centro de Querétaro. Cuando venía mi esposa a verme, yo veía ese restaurante y veía cosas que parecen tan simples, pero que cuando analizas no lo son. Yo veía parejas felices sentadas en el restaurante. Yo decía, chale, no me puedo permitir pagar una comida ahí. Y de cierta forma, hasta desarrollé un cierto tipo de coraje ante la situación. Fui creciendo en las empresas, después salí de dar clases, más bien de practicante, empecé a dar clases de idiomas porque ganaba más dinero. Okay. Pero no era lo que yo quería hacer. Hasta el día que me entrevisté con alguien, y dije, ¿sabes qué? No soy el mejor candidato, pero te aseguro que te vas a sorprender. Y me dieron chamba en ese momento de planeador y comprador en una empresa importante. De ahí empecé a crecer y he escalado como no tienes idea. Hoy por hoy estoy agradecido con México, con Dios, con mis ancestros, con la Virgen de Guadalupe. Hoy por hoy soy gerente de logística de una empresa importante, automotriz. Y qué chingón es cuando llegas a esta posición y mantienes todavía los pies en el suelo. El año pasado hubo un evento en la empresa para que los hijos fueran a conocer la oficina de papá. Y me acuerdo mi hijo, mis afromexicanos chulos, lo llevo a la empresa, lo llevo a mi oficina y me dice mi hijo chiquito de 8 años, oye papá, ¿por qué tú estás solo aquí en esta sala? ¿Por qué no estás con los demás? Yo, hijo, es que papá es gerente. ¿Y qué es ser gerente, papá? Yo, mira, es una posición en la cual a veces necesitas estar solo para pensar, porque te pagan para pensar. Entonces debes de pensar y a través de tu equipo, que es tu soporte, hacer que las cosas sucedan. Ay, papi, entonces cuando yo crezca quiero ser gerente como tú. Entonces, obviamente el adolescente no sabe a lo que se refería, pero para mí fue una confirmación de que, ok, Rui, llegaste a donde dijiste que querías llegar. Y después viene la pregunta. ¿Y después qué? Después, ¿qué sigue? Entonces, sigo en la etapa de descubrir qué es lo que sigue. Es más bien, yo ya sé qué es lo que sigue porque yo pretendo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Yo creo que sería muy egoísta de mi parte que algún día me muera y yo me vaya con toda esa experiencia de vida que tengo sin transmitir a las personas. Yo quiero impactar a la vida de las personas, yo quiero cambiar la vida de las personas, yo quiero que la gente vea y sepa que sí son capaces de hacerlo, aún con los miles de nos que escuchen en sus vidas, que hay una esperanza, que aprendan a ver detrás de la pared, detrás de lo que no podemos ver, hay una esperanza.
que a veces estamos a punto de lograrlo, pero simplemente el miedo, el que dirán, el que se van a reír, no lo hacemos. Entonces, hablando literalmente, yo creo que mi siguiente paso es ser conferencista. Y la gente diría, pero Rui, ya trabajas en una empresa, tienes un puesto importante, ahí quédate. Agradezco y voy a seguir chambeando un rato más. Pero sé que ahí no voy a terminar. Mi sueño es tener gente delante de mí y que mi experiencia de vida les pueda impactar positivamente y que les genere un cambio, por ende, en sus vidas también. Eso es lo que sigue de Rui. Y eso es lo que ustedes van a ver. Escúchenme, eso es lo que ustedes van a ver. Y esta apenas es la primera entrevista de muchas que voy a tener. Pues qué bueno, Rui. La verdad es que definitivamente tu historia yo creo que es como muy motivadora para la gente, porque muchas veces estamos justo en eso, ¿no? O sea, como en ese camino, primero en donde vamos sin rumbo, pero lo único que confiamos, en lo único que creemos, es en que tenemos que seguir, ¿no? Y justo como lo dices tú, cuando hay esa voz interna que te dice tienes que seguir y tienes que seguir luchando y tienes que dejar de escuchar todos los nos, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. Hoy por hoy, pues eres literal, pues un gerente además que viaja, como me decías, ¿no? En primera clase, ¿no? O sea, como el sueño, a veces el sueño esperado de todo mundo, Sí. ¿no? Y que tú lo has logrado desde, como dicen, desde donde nadie creía, desde donde las probabilidades eran así como 0 a 100, ¿no? Y como dices, nada es imposible cuando realmente tienes como esa creencia en ti, tienes ese compromiso contigo de reconocerse como único, reconocerse como especial. Y como dices, ¿no? A veces siempre estamos en esa búsqueda y siempre estamos en ese camino de querer como llegar hasta la cúspide, ¿no? Que ahorita dirías, esta es la cúspide. ¿Sí? Pero cuando llegas como a esa cúspide de éxito, lo más interesante es justo el que sigue. El que sigue. Es que separamos ¿Y de qué? preguntarnos qué sigue. Nos morimos. Siempre debemos de preguntar qué sigue. Siempre debemos de cuestionarnos. Y la respuesta no está en la tele, no está en el papá, en la mamá, en la sociedad. Aquí está, en cada uno de nosotros. Y yo creo que es muy bonito que, digo, la parte ahí también que se me hace súper interesante y creo que es lo que todo este tiempo que he seguido, como toda la historia que vas creando, es también creer en lo que viene acompañándote, ¿no? En lo que viene acompañándote de tu misma historia, de tus ancestros, de esta parte como también espiritual, y de que hoy por hoy te reconoces como una persona exitosa, pero que lo que le falta a esa persona exitosa es compartirlo a los demás y realmente impactar a los demás con eso, ¿no? Y yo creo que, pues justo eso, la búsqueda está en saber cómo impactar, y yo creo que este es justo tu primer como paso, ¿no? A ir platicando y predicando sobre esta parte de cómo llegar hasta allá. Y lo más importante es que cuando lleguen es siempre preguntarse qué sigue, ¿no? Así es. Entonces, pues padrísimo, Rui. La verdad es que muy contentos, obviamente, de conocer tu historia. Yo creo que más de uno nos sentimos, obviamente, identificados siempre con esa lucha, con esa persistencia en el camino. Y yo creo que, pues, definitivamente lo que hay que hacer es seguir adelante y seguir escuchando, seguir viendo historias y al final proyectarnos en cada una de ellas, como hoy nos proyectamos contigo. Entonces, pues muchas gracias por obviamente contarnos esto, por platicarnos. Y pues tú dinos, ¿qué sigue para ti?
preguntado exactamente, digamos que en ese camino, hacia dónde vas, cuál es tu siguiente éxito? Mira, mi siguiente éxito yo lo tengo claro, porque a estas alturas de mi vida ya conozco la fórmula. Mi siguiente paso es convertirme, ya lo soy, es en un conferencista, pero quiero ser un conferencista desde adentro hacia afuera. Quiero ser un conferencista que comparte las vivencias que he tenido. Quiero ser un conferencista que la gente se pueda identificar como la lucha, como un camino. No digo que tenga yo las respuestas para todos los problemas, pero quiero que la gente vea en mí una inspiración para seguir adelante, para conquistar los sueños que tengan que conquistar. Y yo creo que mi gran sueño, el que sigue, es quizás ver, no sé, un auditorio lleno de personas que vayan a escuchar lo que yo les tenga que decir. Pues yo creo que aquí comienza, compartiendo como toda esa historia y a toda la gente, pues realmente proyectarse en ti y seguir adelante. Okay. Pues muchas gracias. Gracias. La verdad es que fueron como una hora realmente de plática, y resumir una historia, resumir una vida en una hora no es nada fácil, así que creo que la hicimos bien, ¿no? Pues muchas gracias a todos y pues seguimos viendo esto y esperamos verte pronto ahí en las Muchas gracias por la invitación. Gracias, México. Señorón, aquí estás siempre, bienvenido. Gracias. ¿Listo?